presentar al siguiente expositor. Voy a usar mi machete para no equivocarme en nada. Ignacio López es profesor, licenciado y doctor en filosofía por la Universidad Católica Argentina. También acusado de estudios teológicos en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Actualmente se encuentra en Inglaterra, finalizando una maestría en estudios religiosos en la Universidad de Chester. Su vida académica está principalmente dedicada al pensamiento de Agustín de Hipona. El título de la charla es el título de su tesis doctoral, que se acaba de publicar como libro digital e impreso en Amazon. Así que sin más, Ignacio, te dejo la palabra. Eh, si te parece, comparto ahora el PowerPoint o... Dale, dale, perfecto. ¿Se me escucha bien? Sí, Sí. perfecto, buenísimo. Bueno, gracias Facundo por la presentación, gracias por esta oportunidad. Me hago una breve aclaración técnica. Generalmente estas videollamadas a veces andan bien, a veces andan más o menos, así que si se me llega a cortar o no llega a andar bien o algo, por favor avísenme y lo veo. Pero bueno, generalmente andan bien, pero bueno, puede pasar que fallen por la cantidad de gente y demás. Así que bueno, de vuelta, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de participar. Y mi intención un poco es, como bien contaba Facundo, es poder compartir un poco la alegría yo defendí mi doctorado en mayo del año pasado y lo pude publicar hace 2 o 3 meses en Amazon y la verdad fue una gran alegría. Y mi idea es compartir un poco de dónde surgió este estudio y cuáles son las ideas principales y detenerme, la tesis tiene 4 partes importantes, detenerme en una que es la que creo que es la central y la que por ahí resume un poco todo lo que fui descubriendo a lo largo de los años leyendo y estudiando a San Agustín. Entonces, en primer lugar, así como, ya sé que te puedo ir diciendo ahí, pasamos a la próxima diapositiva, eh, como introducción, de dónde surge este interés por San Agustín. Yo quería hacer mi tesis de licenciatura sobre él. El tema que a mí me interesaba era la felicidad. Y un poco cuando empecé a leer sobre el tema, rápidamente me di cuenta de que el tema de la felicidad en San Agustín estaba íntimamente ligado al amor. Y entonces, a través de lecturas y con bastante ayuda de mi director, que fue Héctor del Bosco, me fui abocando al tema del amor y me fui dando cuenta que el tema del amor en San Agustín era un tema fundamental. Y la tesis de licenciatura la terminé haciendo sobre el amor al mundo, la relación entre el amor a Dios y el amor al mundo, que para San Agustín es sumamente claro que estamos hechos para Dios, y hay muchas interpretaciones de su pensamiento que dicen que entonces a raíz de eso San Agustín desprecia al mundo o profesa un rechazo a los bienes materiales y demás. Entonces ese primer trabajo estuvo destinado a dialogar un poco, a ver un poco cómo era esa relación entre el amor a Dios y el amor al mundo, y un poco reivindicando el optimismo metafísico de San Agustín, el optimismo antropológico, como su postura última, no es un rechazo a los bienes materiales, sino más bien una cuestión de ordenarlos a bienes superiores. Y en estos estudios descubrí 2 cosas. Lo primero es que Agustín entiende todo a través del amor. O sea, el amor es la clave interpretativa de toda su filosofía. A medida que me iba metiendo en su pensamiento, como ahora en un rato vamos a ver con un poquito más de detalle, me fui dando cuenta que todas las áreas de su pensamiento están atravesadas por el amor y que sin la clave interpretativa del amor no se puede entender su política, su antropología, su ética, su metafísica, etc. Y esa fue una de las grandes conclusiones. Y lo segundo que descubrí es que me costaba mucho encontrar estudios sistemáticos del pensamiento de San Agustín del amor. Es decir, todo lo que había escrito sobre el tema del amor en San Agustín eran estudios parciales, muy profundos. Sobre San Agustín he escrito muchísimo, pero siempre abocados a un solo, por ejemplo, a un solo concepto, no sé, el concepto de caridad en San Agustín, la relación de uti y frui, que son 2 tipos de amores en San Agustín. Entonces,
San Agustín tiene un pensamiento que necesita como tener muchos platillos en el aire para entenderlo. Es bastante complejo, escribió muchísimo, piensa escribiendo, entonces es muy difícil, no tiene tratados, no tiene un tratado de decir, bueno, acá está el tratado de antropología, no, está todo disperso a lo largo de su obra, muy voluminosa. Entonces la impresión que a mí me daba era que estos estudios parciales se prestaban a malas interpretaciones, porque necesitábamos como tener una mirada más amplia de todo el pensamiento de San Agustín. Y empecé a buscar, y el último libro, el libro más reciente que encontré dedicado al tema del amor de San Agustín, es la tesis doctoral de Hannah Arendt, que se publicó en el 1929, o sea, hace casi 100 años. Y incluso en ese trabajo, como también Hannah Arendt agarra 2 o 4 conceptos y los analiza en mucha profundidad, pero un poco como desarraigados del resto del pensamiento. Entonces, esto fue lo que disparó mi tema de tesis doctoral, decir, bueno, mi intención era tratar de contestar esta pregunta, ¿no? ¿Qué es el amor en San Agustín? Y cuáles son los objetos del amor humano, cómo se deben amar. Es decir, tratar de hacer un estudio lo más profundo que se pueda sobre cómo realmente entiende San Agustín el amor y cómo amamos. Y las 2 ideas centrales que yo sacaría de este trabajo es, en primer lugar, que el amor es el fundamento último de todas las cosas, es decir, el amor es lo que en última instancia explica todo, las explicaciones más profundas que San Agustín da de la realidad, del hombre, de la ética, de la política, de la felicidad, de la teología, están todas basadas en su comprensión del amor. Y en segundo lugar, que esta es la tesis que yo intento defender, que es que el amor perfecto integra todos los amores en lugar de oponerlos. Y acá es un poco un refrescar lo que había descubierto en la tesis, que a veces uno cuando lee manuales o comentadores de San Agustín o artículos sobre San Agustín, uno se encuentra mucho con esta idea de oposición, ¿no? Como, bueno, Dios o el mundo, yo o el otro, el cuerpo o el alma, ¿no? Y como mucho, una mirada muy, muy dualista y muy de oponer. Y un poco la tesis que yo intento defender es que en realidad el amor perfecto, el amor maduro para San Agustín, es precisamente lo contrario, es una integración de amores. San Agustín dice el amor pleno es aquel capaz de integrar todos los objetos del amor, o sea, el capaz de amar todas las cosas. Esa sería como la tesis de fondo, voy a volver sobre eso en un rato. Podemos pasar a la próxima diapositiva. Entonces, como les contaba, la tesis tiene 4 partes centrales, 4 partes importantes. La primera es la centralidad del amor en Agustín de Hipona. Ahora voy a decir una palabrita. La segunda es la conceptualización del amor, que ahí es donde me quiero detener con más detalle, porque un poco lo que intento analizar ahí es todos los conceptos que San Agustín usa para hablar del amor. O sea, él se da cuenta que el amor es casi como un trascendental. Entonces, no lo puede definir. De hecho, igual San Agustín no define casi nunca nada, porque las definiciones son como muy cerradas y muy estáticas. Con el amor mucho menos. Entonces, lo que él hace, en vez de dar una definición, es elabora como un bagaje de varios conceptos que refieren a la misma realidad y que los usa dependiendo de qué está hablando. Entonces, para hablar del amor al prójimo usa determinados conceptos, para amar el amor a Dios usa determinados conceptos. Entonces, esa segunda parte, que es en la que me quiero detener un poco más, es un poco presentar todos los conceptos, la riqueza conceptual que tiene el pensamiento de San Agustín para hablar de esta única realidad. Con esa conceptualización, la tercera parte es presentar los objetos del amor humano, es decir, bueno, entonces, ¿qué significa amarse a uno mismo? ¿Qué significa amar el mundo? ¿Qué significa amar a Dios? ¿Qué significa amar al prójimo? Y la última sección es un poco donde se presenta la tesis, que es esta mirada integral, ¿no? de que el amor pleno es el capaz de integrar el propio yo, el prójimo, el mundo y Dios en un único amor. Podemos pasar a la que sigue. Como decía acá, no me quiero detener, pero un poco lo que intento hacer acá es ir por las grandes áreas del pensamiento de San Agustín y ver cómo las entiende a través del amor. Entonces,
por ejemplo, su metafísica está marcada por el poder creador del amor y por el orden jerárquico. Para San Agustín el orden y el amor son dos realidades que están íntimamente relacionadas. Entonces él entiende en última instancia la existencia a través del amor. Su teoría del conocimiento está atravesada del amor, esa es una cita de San Agustín, ¿no? No se entra a la verdad sino por la caridad. Es decir, para él el conocimiento profundo de las cosas está impulsado por el amor. En la antropología y la ética capaz que son las áreas donde más se conoce, digamos, esta centralidad del amor en el pensamiento de San Agustín, porque San Agustín se la pasa diciendo que somos lo que amamos, que el hombre se define por su amor, y tiene frases como esta, ¿no? El alma no está en donde habita, sino en donde ama, o el cuerpo peregrina por lugares, el alma por amores. Y esta idea de que el hombre es lo que ama, San Agustín lo expresa muchas veces con imágenes. Por ejemplo, una frase que a mí siempre me gustó mucho, que dice: si amas la tierra te conviertes en polvo, si amas a Dios te divinizas, ¿no? Como nuestro amor en última instancia es lo que nos define, es lo que nos va moldeando. Entonces para él, claramente, el hombre se define por su amor. Después tiene expresiones así también muy lindas, como: si vos querés saber realmente cómo es alguien, no escuches lo que dice, no presta atención a lo que piensa, sino mirá sus amores, mirá cómo ama, porque el hombre es lo que ama, el hombre se define a través de su amor. Y en el caso de la ética es sumamente conocido, ¿no? Está esta frase que siempre nos la encontramos, que generalmente la encontramos muy simplificada, el sentido es muy profundo, ¿no? Pero el hecho de esta idea de ama y haz lo que quieras, ¿no? En el fondo, la ética de San Agustín, él lo dice literalmente, dice, para él la virtud se resume en el orden del amor, ¿no? Dice, la virtud es el orden del amor, y tiene textos en donde agarra, por ejemplo, las 4 virtudes cardinales y las explica a través del amor, ¿no? Diciendo, la prudencia no es otra cosa que el amor a la verdad, la fortaleza, etc. Entonces, en el caso de la ética es muy claro que su pensamiento está atravesado por el amor. Y yo acá puse política, en la tesis hablo de algunos rubros más, como la catequesis y demás. Pero bueno, también es muy conocido su texto de las 2 ciudades, ¿no? 2 amores fundaron 2 ciudades, ese texto de la ciudad de Dios, en donde también para él la política, en última instancia, es una cuestión de orden en el amor, ¿no? En el fondo, el tipo de amor que tengan los ciudadanos es lo que va a terminar definiendo la ciudad y lo que va a terminar definiendo la política. En fin, no me quiero detener mucho en esto, porque como les decía, me interesa más entrar en lo que es el concepto del amor, ¿no? Entonces, si ahí podemos pasar a la que sigue. Estos son los conceptos principales que usa San Agustín para hablar de lo mismo, o sea, para hablar del amor. San Agustín obviamente usa la palabra amor, pero después también se refiere al amor como pondus, como peso, como orden, como diligere, que ese verbo es el que aparece en la frase ama y haz lo que quieras, ¿no? Que es un sentido mucho más fuerte que el amar simplemente como lo entendemos nosotros. Y después San Agustín tiene tres binomios, o sea, binomios son como 2 conceptos que van juntos, que también los usa para explicar una realidad. Entonces, o un aspecto concreto del amor, que son caridad, concupiscencia, el binomio uti frui, ahora lo vamos a ver, y el binomio por ahí más conocido, porque viene del mundo helénico, el eros y el ágape, ¿no? Entonces, San Agustín tiene conceptos solitarios, sueltos. Por ejemplo, en Confesiones habla de: el amor es mi peso, el amor me lleva a donde quiera que voy, ¿no? Es eso, es esta idea del pondus, ahora lo vamos a ver. Y después tiene, por ahí con más desarrollo, estos binomios. Cuando se dedica de lleno a explicar el amor, generalmente usa este grupo de palabras para explicar como 2 aspectos en tensión. Entonces, como les contaba, mi idea sería por ahí charlar un poco o contar un poco qué sentido y qué valor tiene cada uno de estos conceptos, que de vuelta hablan de una única realidad, o sea, son todos complementarios, todos hablan del amor. Lo que hace San Agustín es se arma este bagaje conceptual para, dependiendo de
en qué situación y en qué contexto estemos hablando del amor, hay conceptos que funcionan más que otros. Un poco lo que yo decía antes es que mi sensación es que muchas veces lo que se escribe acerca de San Agustín agarran uno de estos conceptos o uno de estos binomios, por ejemplo, muy común, el uti frui, son dos conceptos, el amor de uso y el amor de gozo, el amor a los medios y el amor a los fines. Es un binomio que está muy, muy trabajado y muy comentado en San Agustín, pero no funciona para todos los amores. Entonces, es muy común querer explicar todos los amores a través de ese binomio. Y hay partes en donde no funciona, entonces ahí aparecen problemas y ahí, a mi juicio, se llegan a conclusiones que por ahí no son tan fieles con el pensamiento de San Agustín, como por ejemplo, eh, no hay que amar el mundo. Pero ahora lo vamos a ver un poco mejor. Podemos pasar al primero entonces, que es el amor de Pondus. Lo pongo junto al orden, ¿sí? Porque están intrínsecamente relacionados. Y si yo tuviese que describir este tipo de amor, diría que refleja o refiere a lo que es el amor hacia adentro, ¿no? Adintra, es decir, cuando San Agustín habla de que el hombre se define por su amor, generalmente usa estos conceptos, ¿no? El amor como peso o el amor como orden. Es decir, en este sentido el amor es el peso propio, es lo que nos lleva, lo que nos impulsa, lo que nos mueve, ¿sí? Y San Agustín incluso habla de un amor, o habla de un pondus cósmico, habla de como que el orden de la realidad, lo que sería la teleología, los seres que tienden hacia su desarrollo, así bien esa idea aristotélica. San Agustín la describe de esta forma, él dice, como para él la realidad se explica a través del amor, entonces él dice, bueno, hay como una especie de pondus cósmico, las cosas van a su celular propio pues están movidas por un amor con mayúscula, ¿no? Que es el amor divino. Pero eso mismo se replica en el microcosmos, se replica en el hombre, ¿no? Entonces por eso nuestro peso, lo que a nosotros nos mueve, nos lleva hacia nuestro lugar propio, es nuestro amor para San Agustín. Y lo interesante es que como para él hay un cosmos, ¿no? Tiene muy clara esa idea, esto también significa que el amor no es anárquico, ¿no? Que es teleológico, es decir, tiende hacia algún lugar. Y ahí entra la parte del orden. Para San Agustín, el amor es recto, el amor es puro, es bueno, si está asociado al orden, ¿no? Porque movidos por el amor, dice San Agustín, podemos hacer cosas muy malas también. ¿Por qué? Y acá viene la distinción del final, ¿no? Y acá San Agustín distingue en su pensamiento como dos pondus, como dos pesos. Él dice, hay un peso original que nos lleva a buscar nuestra felicidad, que nos lleva a buscar nuestro fin último, pero bien agustiniano esto, ¿no? O sea, muy mezclado con la teología, pero hay un segundo pondus, dice él, como post caída, o sea, como efecto del pecado original, hay un peso que nos lleva a otro lado, y ese pondus es el que tenemos que educar. Para él la felicidad está en esa tendencia que nos mueve el amor, nos mueve un amor desordenado, un amor, esa sería la mejor palabra, ¿no? Pero podríamos decir un amor impuro, un amor malo. La mejor palabra es un amor desordenado, nos mueve a hacer cosas que nos alejan de nuestro fin último. Entonces, para él la felicidad justamente consiste en ordenar esos dos pondus, en volver a ir con el pondus original. Hay una expresión muy linda que para mí resume muy bien la ética agustina en este sentido, que se la leía a Marisa Mostor en un artículo que escribió sobre San Agustín, que ella dice que para San Agustín la ética consiste en conocer el orden de las cosas y replicar ese orden en la vida interior, en el alma, ¿no? Justamente sería esto, ¿no? Como replicar esa jerarquía que vemos en las cosas, replicarla en la vida interior. Entonces sería ordenar el pondus que nos lleva al desorden, ordenarlo con el original, ¿no? Entonces, como decía, este concepto que usa San Agustín generalmente está asociado a definir al hombre hacia adentro, ¿no? O sea, cuando decimos que el hombre es su amor, ¿a qué nos referimos? Principalmente a esto, diría San Agustín, ¿a qué es nuestro peso?
¿no? Y que tenemos que aprender a que nos guíe hacia donde deberíamos ir, ¿no? O sea, que nos guíe hacia donde nuestro peso original nos lleva. Y este segundo pondus necesita educación, adiestramiento, conducción, ¿no? Y por eso el amor se educa, no basta hacer las cosas por amor, simplemente, dice San Agustín. Entonces este sería un primer concepto, pondus. El que sigue es el diligere, que es también es un verbo muy importante, una expresión muy importante de San Agustín. Yo diría que es, o por lo menos me resulta claro expresarlo así, ¿no? Como adextra, para afuera. Y generalmente se lo traduce o se lo entiende como un amor ordenado o un amor inteligente, ¿no? O sea, el amor de diligere, dice San Agustín, es el amor que hacia afuera, o sea, en las acciones, respeta el orden dado. Es decir, reconoce, un poco como decíamos recién, reconoce y se adapta al orden de las cosas. Entonces, de acá viene la idea si entendemos bien este concepto del diligere, entendemos por qué San Agustín dice ama y haz lo que quieras, porque en última instancia lo que él está diciendo es, si hay diligere, no hay mal, no podemos obrar mal, y por eso lo dice literalmente, ¿no? Dice antes de esta frase viene hablando de la caridad, que es un concepto muy, muy similar, y él dice, de la caridad no puede brotar sino el bien, ¿no? Entonces, cuando San Agustín habla por eso yo siempre trabajé cuando leo los textos de San Agustín, trabajé con la versión bilingüe, porque nosotros por ahí en el español leemos amor y hay que ver qué tipo de concepto está usando. Cada vez que él está hablando de diligere, está hablando de un amor que ya es intrínsecamente ordenado, y por lo tanto es el amor más pleno, ¿no? Si todo nuestro amor son actos de diligere, estamos muy encaminados a la perfección, o a eso deberíamos aspirar, ¿no? Entonces, tenemos que lograr, digamos, este tipo de amor, esta idea de que no alcanza con conocer la verdad. También me parece muy interesante, San Agustín tiene una comparación, esa frase se la leí en un contexto donde él habla está hablando de los ángeles caídos, ¿no? De los demonios, y dice, los ángeles caídos conocen mucho mejor que nosotros la verdad, y sin embargo tienen amores mucho más desordenados. Entonces, el diligere no es simplemente saber lo que hay que hacer, no es simplemente ver con claridad, sino además implica una acción ordenada, ¿no? Me parece importante, sobre todo para tener en cuenta en qué contextos y en qué momentos San Agustín usa esta palabra. Bien, el próximo, entramos entonces en los binomios, ¿sí? Este grupo de conceptos que San Agustín usa, que como decíamos son tres, ¿no? Caridad, concupiscencia, uti frugi y eros y ágape. El primero es caridad y concupiscencia. Y si yo tuviese que describir a qué realidad o a qué aspecto del amor apunta este binomio, diría responder esa pregunta, que es ¿qué amar? O sea, cuando San Agustín habla de caridad y concupiscencia está distinguiendo realidades, es decir, amamos algunas cosas con caridad y algunas con concupiscencia, ¿no? Por eso lo que aporta este binomio es justamente eso, ¿no? Como poder distinguir el tipo o la calidad del objeto amado, ¿no? Que dicho muy brutalmente, se dividen en superiores e inferiores. La caridad está orientada a lo superior, la concupiscencia está orientada a lo inferior. Y suena fácil, pero la verdad no es algo, no son conceptos sencillos. Acá hay mucha discusión y a mi juicio hay mucha simplificación. Por eso los objetivos que yo me propuse en la sección del libro, en esta parte, es, en primer lugar, mostrar que son amores complementarios, que no se oponen. Como decía hace un rato, hay mucha gente o hay una tendencia a oponerlos porque es más fácil. La caridad claramente es un amor superior, es un amor puro, es el amor que viene de Dios, es el amor a las cosas superiores, dice San Agustín, con mucha claridad. Incluso San Agustín se refiere a la caridad como el amor divino en nosotros. Hay un versículo de la Biblia, Romanos 5:5, que San Agustín cita con muchísima frecuencia a lo largo de su obra, para hacer alusión a esto, ¿no? Es decir, la caridad es el amor más perfecto que podemos tener y que podemos reproducir,
y en última instancia es un don divino, lo recibimos y, digamos, ejecutamos nuestras acciones con el amor de Dios. Entonces, hasta ahí hay bastante acuerdo entre los académicos, digamos, o los estudiosos de San Agustín sobre lo que es la caridad. Es bastante evidente. Ahora, el problema es que eso lleva a que muchas veces se deseche la concupiscencia, o se descarte la concupiscencia. Me decía, bueno, perfecto. Entonces, con la caridad estamos bien, entonces la concupiscencia la descartamos. Y lo cierto, y ahí sería el segundo objetivo, ¿no? Es que si descartamos la concupiscencia, en última instancia terminamos descartando el amor a lo inferior. Y eso yo creo que va en contra del pensamiento de San Agustín, porque si la caridad es el amor a los bienes superiores, es el amor a Dios, es el amor divino, entonces de acá se desprende el supuesto desprecio al cuerpo, desprecio al mundo, desprecio a la materia, ¿no? Y lo cierto es que San Agustín tiene una distinción cuando habla de concupiscencia. Digamos, algunos académicos hablan de concupiscencia mala y concupiscencia buena. Para decirlo fácil y brevemente, cuando San Agustín muchas veces habla de la concupiscencia de forma muy negativa, pero generalmente es primero en contextos bíblicos. O sea, la Biblia tiene pasajes y tiene una concepción de la concupiscencia en sí misma negativa. Entonces, generalmente en esos contextos, por ejemplo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, o sea, directamente se está refiriendo a algo malo desordenado. Entonces, en esos contextos se entiende que se está hablando de la concupiscencia mala. Y después, si bien San Agustín no hace esta distinción de buena y mala, sí se refiere a la concupiscencia mala cuando le pone adjetivos negativos siempre. O sea, cuando está hablando de la concupiscencia por ejemplo, del desorden, del desorden sexual, por ejemplo, o de la concupiscencia como una consecuencia del pecado, sí habla como, no sé, de la mala de la pecaminosa concupiscencia, de la desordenada concupiscencia. O sea, siempre hay un adjetivo que la identifica como en sí misma desordenada. Pero después tiene un montón de otros lugares en donde habla de la concupiscencia como el amor a lo inferior, el amor a la materia, el amor al cuerpo, el amor a los bienes materiales, y tiene una concepción positiva de eso. Es decir, por ejemplo, por la concupiscencia saciamos el hambre, por ejemplo, ¿no? Por la concupiscencia saciamos la sed, buscamos la salud, etc. ¿No? Entonces, esta es una distinción muy fina. San Agustín no se caracteriza por ser claro en estas cosas, pero sí me parece que lo auténtico de su pensamiento es justamente salvar ese amor al mundo. Él tiene claramente un aprecio por el cuerpo, por la materia, por los bienes inferiores. Y la concupiscencia en sentido positivo, digamos, sería la que está orientada a ese tipo de bienes. Y acá está el caso de Hannah Arendt. Este es uno de los binomios que ella más comenta. Y bueno, Hannah Arendt concluye algo así un poco drástico, un poco como la concupiscencia es mala, hay que descartarla, y la felicidad para San Agustín está en el abandono del mundo y en la búsqueda de Dios, ¿no? Y en el fondo termina como poniendo caridad y concupiscencia. Yo creo que en algún punto, porque entiende todo el amor a partir de este binomio y del que viene, que es el de uti frugi, ¿no? Pero bien, esto estoy resumiendo mucho, pero sí me parece importante distinguir de que para San Agustín el amor a lo inferior es bueno, es válido. Claramente la concupiscencia tiene que estar ordenada a la caridad, ¿sí? Pero hay un amor propio a ese tipo de bienes. Bien, próximo binomio, el de uti frugi, también sumamente comentado, ¿sí? De hecho, es uno de los, es un binomio que San Agustín trata en detalle en varios lugares. Por ejemplo, sobre la doctrina cristiana, le dedica mucho trabajo a este binomio. Muchos dicen que arrancó a tratar de explicar el tema del amor por acá y después se fue dando cuenta de que había muchas cosas que no resolvía, y entonces fue como desarrollando los demás conceptos. ¿A qué responde este binomio? A la finalidad del amor, es decir, cómo y para qué amamos, ¿no? Entonces, dicho bien
llanamente el amor de uti, dice San Agustín, es un amor de uso y es el amor que le dedicamos a los medios. Y el amor de frui es el amor que le dedicamos a los fines. O sea, el frui es el gozo. Entonces, San Agustín dice, bueno, tenemos que buscar usar los medios y gozar de los fines. El problema, entonces, del amor no es un problema de naturaleza, sino que es un problema de orden, es un problema de, para él el amor desordenado no es amar el mundo, sino amar el mundo como fin, o pretender gozar del mundo, pretender gozar de los medios, o pretender usar de los fines, ¿sí? Usar, hacer de algo que está hecho para gozar o para un fin, un bien superior, que a ser utilitaristas o, digamos, reducirlo a la categoría de medio. Hasta ahí es claro este tema. Yo acá, cuando analicé este binomio, me propuse dos cosas. Lo primero es eso, legitimar el amor a los medios. Es decir, muchas veces es como que no, el medio está visto simplemente como algo que, bueno, sirve para otra cosa y por lo tanto lo usamos y nada más, ¿no? Y San Agustín la verdad es que habla de una especie de frui relativo, digamos, o de frui pasajero. La mejor expresión es esa, ¿no? Frui relativo, es decir, o el frui del uti, es decir, nosotros podemos tener cierto gozo en el usar bien de las cosas, ¿no? Y eso San Agustín lo destaca. El tema, el gran problema, como decíamos hace un rato, es pretender gozar como fin de los medios. Eso es a lo que San Agustín le preocupa, y por eso también es muy típico de su pensamiento que, por ejemplo, en este caso, para evitar eso, para evitar la confusión de que alguien diga, ah, bueno, entonces puedo gozar de los medios, a veces San Agustín tiene afirmaciones muy drásticas, muy contundentes, como diciendo, no, el mundo es para usar. Y si uno se queda con eso, de los 45 tomos que tiene la obra de San Agustín, y escribe un artículo sobre eso, es como que terminamos pensando de que para San Agustín, no, el mundo no, o la vida acá tiene que ser apática, tiene que ser sin disfrute, sin gozo, y creo que eso no es el pensamiento último de Agustín. Y el gran problema que tiene este binomio es el problema del amor al prójimo, que el mismo San Agustín se lo plantea. Por ejemplo, en esa obra sobre la verdadera religión, no, perdón, de la doctrina cristiana, ahí San Agustín se plantea y dice, bueno, porque este binomio funciona muy bien para Dios y el mundo. Es como es muy claro para decir, bueno, Dios es el frui, Dios es el fin último, y todo lo demás es medio. Y ahí la pregunta es, bueno, todo lo demás, ¿qué pasa con el prójimo y qué pasa con el amor propio? Y San Agustín se lo plantea y lo aborda, le da vueltas, y no lo termina de resolver. Y el problema es que si encaramos el amor al prójimo únicamente desde este binomio, no se resuelve. A lo máximo que llega San Agustín es a esa expresión que la toma de San Pablo, una de las cartas, creo que era a Timoteo, la segunda carta de Timoteo, no estoy seguro, que San Pablo habla de un fruindeo, es decir, de un gozo en el Señor, como cuando le escribe a Timoteo dice, me gozo en el Señor de vos, digamos, de tu presencia. Entonces, San Agustín dice, bueno, no, el prójimo no es un medio, pero tampoco es Dios, no es el fin, entonces hay una especie de frui relativo o de medio, digamos así, como un medio, pero más que un medio. Para él es claro que la felicidad está en Dios, y es claro que el prójimo no es un útil, no es un medio, no lo termina de resolver. Esto se resuelve, ahora en un rato lo vemos un poco más, pero se resuelve con el resto de los conceptos, ¿no? En última instancia, el prójimo, la felicidad, dice San Agustín, por lo tanto el fin último está en Dios, pero el prójimo es un bien necesario, sin el cual no podemos ser plenamente felices. Porque él dice, amar a Dios con los demás comunitariamente es un amor más perfecto que el amarlo cara a cara, digamos, ¿no? Mano a mano. Por eso, por ejemplo, en los pensamientos más maduros de San Agustín, como los últimos libros de la Ciudad de Dios, cuando San Agustín habla del cielo, de la vida eterna, siempre habla en plural. Dice, ahí veremos, contemplaremos, de hecho habla de una ciudad de Dios, ¿no? Una comunidad. Y es algo que también San Agustín lo tuvo muy claro en su propia vida. San Agustín siempre se rodeó de muchos amigos. De hecho, los amigos de San Agustín son todos santos,
los amigos cercanos, que muchos son santos, y él siempre estuvo muy en claro que el prójimo y que los demás y que la amistad es algo sumamente necesario para la felicidad, ¿no? Pero bueno, analizando el amor al prójimo únicamente desde este binomio, no lo podemos terminar de resolver. Y el próximo, el último, es el de Eros y Ágape, que responde a la motivación del amor, ¿no? ¿Por qué amar o qué es lo que nos lleva a amar? Este binomio no está tan presente conceptualmente, es decir, San Agustín no habla mucho de estas palabras, no nombra mucho Eros, Ágape, pero sí el contenido, o sea, el mensaje que transmite este binomio sí está muy presente en su obra. Y por ahí en esto estamos un poco más familiarizados por el mundo griego, digamos, pero el eros es el amor de necesidad e interés y el ágape es el amor de benevolencia, de desinterés, para decirlo muy rápidamente, muy resumidamente. Y acá de nuevo, el propósito es legitimar el eros, como pasa en todos los binomios, que probablemente ya es bastante evidente. Siempre es muy claro que lo superior o no sé, la caridad, el frui, en este caso el ágape, son buenos, son mejores, y por lo tanto eso muchas veces lleva a desestimar lo inferior. Y por eso acá mi propósito es legitimar el eros, ¿no? Legitimar ese amor de necesidad. Acá, sobre todo, entro en diálogo con este autor que fue muy comentado, Anders Nieren, que es un autor que escribió un libro muy comentado, muy conocido, que es justamente Eros y Ágape, y él en su interpretación de San Agustín tiene una mirada como pesimista del Eros, como una mirada en sí misma impura. Para él el amor de Eros es indigno. Tenemos que aspirar a un amor de puro desinterés. Todo lo que hacemos por interés en algún sentido es malo. Y yo creo que el pensamiento más profundo de San Agustín es mucho más amigable, es mucho más conciliador. O sea, de hecho, él tiene esta mirada del Eros como una vitalidad, como un impulso, y él habla de una complementariedad, ¿no? En donde el Eros pone la vitalidad y el ágape pone el orden. Entonces, para San Agustín, diría, mirá, el problema no es la acción interesada, eso no es un problema. El problema es qué interés estás saciando. Y para ver qué interés estás saciando, ahí necesitas el ágape, que como el ágape funciona como un amor de desinterés, tiene como una intención mucho más genuina. Obviamente esto se complementa con el diligere, el ordo y todos los demás conceptos que vimos, ¿no? El amor lúcido, el amor de orden, amar los medios como medios, los fines como fines, etc. Y acá sí, por ejemplo, en el amor al prójimo, este binomio que aporta una mirada sumamente enriquecedora, que es necesitamos de los demás, eros, pero no amamos al otro con un mero interés, sino seríamos utilitaristas, y por eso el amor de ágape, por eso el prójimo recibe estos dos amores, ¿no? Y un poco como para cerrar, para ver un poco, estos serían todos los conceptos. Si pasamos a la que sigue. Sí, un poco algunas relaciones fui mencionando, pero sí, digamos, una vez que teniendo estas concepciones de estos conceptos, uno puede decir, bueno, el eros, por ejemplo, está íntimamente relacionado con el uti, ¿no? El eros está relacionado con el pondus, es decir, el eros como necesidad nos mueve a lo que necesitamos, lo que necesitamos son medios. El eros y el pondus, como ese peso que nos lleva hacia donde vamos, también están relacionados. El ágape con el frui, el amor de desinterés, con el amor de gozo, de los fines, que los amamos por sí mismos. El amor de concupiscencia con el uti, la caridad con el frui, la caridad con el delire, etc. De todos estos conceptos, los más elevados, los más perfectos, yo creo que si le preguntasen a San Agustín, bueno, ¿cuál es el amor perfecto? O sea, ¿cuál es el que hay que tener, digamos? Yo creo que él diría el amor de caridad, ¿no? El amor de delire. O sea, en última instancia, si hablamos de caridad con todas las letras, tenemos todo lo demás. O sea, un amor de caridad, y por eso abajo puse el orden, está en todo lo demás, ¿no? El amor de caridad auténtico ama los medios como medios, los fines como fines, no tiene problema en en saciar los intereses y aprovecha la vitalidad del eros para, conseguir lo que quiere, tiene amor desinteresado, etc. O sea, en última instancia, el concepto más importante dentro de lo que son los amores para San Agustín es el de caridad. Y simplemente una palabrita en la que sigue,
como para que esta sería la tercera sección, ¿no? Los objetos del amor, no la voy a abordar porque no hay tiempo, pero digamos, una vez que tenemos todos estos conceptos es mucho más fácil entender y como logramos una mirada mucho más profunda de cómo se llama cada cosa. Por ejemplo, al mundo le corresponde el amor de Uti, el amor de Eros y el amor de concupiscencia, eso sería un amor ordenado hacia el mundo. Y yo puse entre paréntesis como los temas así que me parecían más interesantes que abordo en esas áreas. Por ejemplo, toda la distinción entre la concepción positiva y negativa, también cuando San Agustín habla del mundo, a veces habla del mundo como lo malo, lo pecaminoso, muy en estilo joánico, bíblico, como cuando Juan habla, el Evangelio de Juan habla del mundo, o sea, vino el Hijo del Hombre y el mundo no lo reconoció, el mundo lo rechazó, es como una mirada en sí misma negativa. Pero después San Agustín también habla del mundo como la creación, como los bienes, y en eso tiene una mirada positiva. Después el amor al propio ser, uno de los temas que me pareció muy importante fue el rescatar el valor del cuerpo, ¿no? O sea, para San Agustín el amor es hacia todo lo que somos y el cuerpo está incluido. Y hacia nosotros mismos los amores principales son el amor de Eros, porque somos necesitados, el amor de concupiscencia y de caridad, los dos, y el amor de frui relativo, porque el hombre, nosotros y el prójimo, no somos medios, sino que somos fines, pero fines relativos. Si nos amamos como meros medios, caemos en un utilitarismo. Un poco lo mismo pasa con el prójimo, ¿no? El amor de frui relativo, el amor de ágape y el amor de concupiscencia y de caridad. Y con el caso de Dios, le corresponden, como decíamos hace un rato, los amores más elevados, ¿no? El de frui, el de caridad, el de ágape, y el de eros también, en el sentido de que el eros tiene una doble dimensión. O sea, nosotros somos necesitados para cosas chiquitas y para cosas grandes. Entonces, el reconocernos, diría San Agustín, necesitados de Dios, también está impulsado, o esa búsqueda de Dios como algo que me falte, que necesito, también está impulsado por el eros, ¿no? Y el tema principal ahí que abordo, o que uno de los temas interesantes que me parecía en esa sección, es este tema de la relación entre Dios, el mundo y la felicidad, ¿no? Que es un poco el tema de la licenciatura, y que acá con todos estos conceptos se profundiza un poco más, ¿no? Que es cómo integrar, porque el amor de, y con esto termino, un poco la tesis final es esta idea de que todos estos amores se integran. O sea, para San Agustín el amor perfecto debería poder amar estas cuatro cosas bien, plenamente, ¿no? Y si uno dice, bueno, el amor propio, el amor al prójimo y el amor a Dios se integran relativamente fácil, porque uno, dicho muy rápidamente, uno podría decir, bueno, me conozco, me amo bien, me sé necesitado, necesito de Dios, el mundo me sirve como medio, el prójimo es un bien necesario, entonces al prójimo lo amo queriendo lo mejor para él, le procuro a Dios, juntos buscamos a Dios y por lo tanto estamos integrados, ¿no? O sea, yo me estoy procurando a Dios, quiero que el prójimo también quiera lo mejor para él y los dos buscamos a Dios como fin último. El problema es el mundo, el problema es cómo integramos, o sea, qué rol juega el resto de la creación o el resto de los bienes, ¿no? Y acá es en donde yo creo que la filosofía se queda corta. San Agustín no tiene problema con esto, pues San Agustín es filósofo y teólogo y no tiene problema como pasa en la patrística en general, en integrar las dos cosas. San Agustín se agarra de dos tesis, o en su pensamiento hay dos tesis teológicas que hacen mucho más fácil la integración del mundo. Uno es la recreación, o sea, bíblicamente en los Corintios, por ejemplo, en Corintios está esta idea de que Dios va a recrear todo y que entonces toda la creación va a estar recreada en el nuevo mundo, digamos. Y el tema de la resurrección. El tema de la resurrección de los cuerpos es una tesis clarísimamente a favor de integrar el mundo material, ¿no? O sea, el, el cuerpo, y por lo tanto, si está el cuerpo, puede estar todo el resto de la materia recreada, están integradas eh, digamos, en ese amor perfecto. El razonamiento filosófico sería el siguiente, sería, bueno, el amor perfecto, el amor de caridad es el amor de Dios, y ese es el amor al que tenemos que aspirar, y el tema es que Dios ama todas las cosas. Y para San Agustín, de hecho, la existencia de la realidad está basada en el amor de Dios. Entonces, si amamos a Dios, vamos a amar lo que Él ama también.
y no hay motivo para pensar de que Dios en algún momento va a dejar de amar la creación. Entonces, ese sería, a mi juicio, como lo máximo que se puede llegar filosóficamente a integrar el mundo. Es decir, bueno, la creación nos sirve como medio para amar a Dios y se va a conservar, se conserva en ese amor porque Dios ama todas las cosas. Y por lo tanto, en la medida en que nos asemejamos a Dios replicando su amor, también vamos a terminar amando el mundo. ¿Cómo, cómo va a ser eso o cómo es eso en una visión beatífica? Es algo que a la filosofía, por supuesto, se le escapa, y a mí se me escapa también, y a la teología también se le hace bastante difícil, pero más o menos esa sería como la tesis final, ¿no? Y por eso cierro con esta idea. eh, el amor perfecto es un amor que logra integrar estos cuatro objetos en un único amor. Y por eso, para hablar de ese amor perfecto, San Agustín desarrolla todos estos conceptos que nos permiten, depende de qué tipo de amor estemos hablando, poder entenderlo bien y no caer en reduccionismos o no caer en separar y rechazar, digamos, el mundo, el prójimo, el cuerpo, etc. Hasta acá llego yo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, por la presentación. Bueno, ahora pasamos al momento más divertido. Preguntas y comentarios. Para que sea más ordenado, les pido que levanten la mano si ustedes van a participantes, pueden levantar la mano ahí virtualmente, yo lo veo y en orden que van apareciendo les doy la palabra. Ah, mira, ya apareció uno. Sí, Pablo, podés preguntar. Gracias, gracias Ignacio. La verdad que me encantó tu charla. Yo hace unos años leí tu tesis de licenciatura y me llevé la agradable sorpresa de cómo que me cambió también un poco justamente cómo había recibido a San Agustín en su primer momento como una contraposición entre Tomás, que ama, o sea, que uno se puede relacionar con Dios por las causas segundas, y Agustín totalmente contrapuesto a eso, ¿no? Medio como que tu tesis me sacó ese prejuicio, así que buenísimo, y esta charla profundizó como también esa novedad. Te voy a hacer algunas preguntas, pero elegí la que quieras, porque todas van en el mismo rubro. Una pregunta es si vos pensás que en la educación hay algo de amor. O sea, me refiero no a la educación como el orden del amor, o sea, yo tratando de ordenar mis amores, sino una educación entre educador y educando, del educando hacia del educador, bueno, en realidad en todo ese vínculo, y también del educando hacia las cosas que aprende, ¿no? Como el mundo, ¿no? O las cosas que recibe. ¿Y qué tipo de amor pensás que hay ahí? Porque estoy pensando un montón últimamente en esto de que la educación está tratando de incorporar mucho al cuerpo, ¿no? Como en la pedagogía en general, como que nos quejamos de que el alumno está sentado todo el día, como que lo queremos integrar y realmente hacer una educación integral, pero muchas veces siento que como que le falta la filosofía de fondo, como que bueno, lo hacemos porque es algo práctico, pero me interesaría, o si vos podés aportar algo, como pensarlo también desde el amor, como integrar esta visión positiva de la realidad, de la corporalidad, de la materialidad. Sí, gracias. Bueno, gracias por la devolución y todo. Sí, yo creo que ahí hay un mundo, ¿no? Y sí, seguro que la educación hay mucho, o debería haber mucho, mucho de amor. eh, y me gustaba esto que decías de ida y vuelta, ¿no? Porque ahí está toda esta idea de dando se recibe, ¿no? Y como en el fondo, eh, por ahí amigarnos un poco con una búsqueda conjunta, ¿no? Porque uno como docente también como que uno puede aprender mucho, y debería, de hecho, aprendemos un montón en ese vínculo, y creo que habría que llevarlo a una búsqueda conjunta. Todo esto de integrar que decís del cuerpo y la realidad me parece buenísimo, me parece que es algo que hoy hay que refrescar mucho, porque somos hijos de una mirada muy mecanicista, muy del mundo como material de trabajo, ¿no? Ese cambio así dejamos de ver la realidad como un lugar de asombro, como de misterio, de creación, ¿no? Ese cambio de paradigma que se generó ahí con Bacon y demás. Entonces yo creo que eso habría que recuperarlo, y sobre todo me parece importante recuperar
como el sentido del amor, ¿no? Decir, bueno, yo creo que también cuando decimos amor en ámbitos educativos, generalmente está asociado a afectividad directamente a relaciones sexuales o a vínculos afectivos sexuales, ¿no? Y hay algo mucho más grande, ¿no? Ahí que habría que recuperar. Así que sí, yo creo que es un súper desafío, porque no me parece que se pueda incluir así como si fuese un tema en un temario, ¿no? Justamente habría que hacer un cambio de paradigma, ¿no? ¿Qué lugar le damos al cuerpo, al mundo? Me parece, sí, súper interesante. Sí, estoy de acuerdo. Gracias. No, de nada. Nico, vos tenés la manito levantada, así que te doy la palabra, Nico Valero. Bueno, buenas. Nacho, amigo querido, qué gusto escucharte. Y en este tema tan espectacular que es el amor. Me encantó la pregunta de Palo, está buenísimo poder incluir el tema educativo en esto, me pareció muy atinado. A mí lo que me surgió de tu presentación, que un poco lo contestaste, pero me surgió una duda después de eso. Acá tengo a Dante mandándote saludos también, que anda dando vueltas por ahí, el pequeño. Vos planteabas esto de que el amor es como ordenado, es teleológico, sobre todo cuando presentabas el amor como diligere. Y a mí me hacía ruido la frase del ama y haz lo que quieras, y en un momento lo dijiste, el haz lo que quieras va como, o parte del hecho de que siempre que uno esté amando va a ser el amor orientado hacia lo bueno. Lo tengo a papá. Entonces me surge, ¿qué rol juega la libertad en esto? ¿O qué relación hay entre el amor y la libertad en Agustín? Y te voy a dejar hablar a vos, así este loco deja de decir papá. Che, qué bueno verte, Nico, la verdad, un gusto. Sí, es un tema, yo creo que lo importante de la frase de ama y haz lo que quieras es verla en el contexto. Es como en San Agustín viene hablando viene hablando de la caridad. De hecho, a mi juicio, uno de los pasajes más lindos de San Agustín, donde habla de la caridad como esto que no puede surgir sino el bien, y toda esta idea de si corriges, corrige por amor, si gritas, grita por amor y demás. Y él es muy típico de San Agustín condensar en una frase, no sé, 10 libros, ¿viste? Entonces él cuando él dice ama y haz lo que quieras, y está, digamos, está introducido el diligere, sin dudas. Por ejemplo, uno de los temas es el que vos estás tocando, la libertad, ¿no? O sea, por eso San Agustín tiene muy en claro que amar simplemente esto de, no, bueno, lo hago porque te quiero, lo hago por amor. Bueno, sí, pero ¿qué tipo de amor? ¿No? Y yo decía, no, bueno, pero estamos con delivery. Sí, bueno, pero hay que ver si realmente es delivery, ¿no? Porque el delivery es una mirada lúcida a la realidad, es una mirada, bueno, el amor es libre, el amor está completamente asociado a la libertad. Entonces, en el fondo lo que él está diciendo es, mirá, yo no te doy preceptos, no te digo, haz estos 10 pasos. Digo, mirá, vos preocupate por lograr este amor. Si vos lográs este amor, después no me importa lo que hagas. Lo que hagas va a estar ordenado, porque este amor no te va a permitir hacer algo que esté desordenado. Entonces es como muy simple y muy complejo al mismo tiempo, ¿no? Porque implica educar la libertad, implica educar la mirada, implica un montón de virtudes. Por eso, de hecho, San Agustín lo explica, su tratado de las virtudes está todo llevado al amor. Y también tiene esta idea de explicar las virtudes cardinales a través del amor, ¿no? Como diciendo, mirá, incluso si vas purificando el amor, no lo puedes ir haciendo sin virtudes. Entonces, es como una frase muy densa, pero muy profunda, pero que implica todo eso. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, yo creo que el amor está íntimamente ligado a la libertad, y San Agustín no, o sea, está llamando a lo contrario a un libertinaje, digamos. Uno le ama y es lo que quiere y dice, bueno, perfecto, se lo hago por amor, y es todo lo contrario, ¿no? Es todo lo contrario. Mirá, de hecho, si uno lee la frase dice, bueno, diligere, perfecto, antes de ir a haz lo que quieras, conseguí el diligere, y ahí, suerte, nos vemos en 30 años. Es como, después sí puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero ahí está la clave, me parece. Es una gran pregunta, igual, es un mundo. Gracias, amigo, y espero mi libro dedicado también cuando vengas para estos pagos.
No, gracias a vos, Nico. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Sí, Cecilia, por favor. Bueno, hola Ignacio, ¿cómo te va? Hola, Cecilia, ¿cómo estás? Bien. Yo quería hacerte una primera pregunta de precisión terminológica, porque eh, entre la distinción entre ágape y cáritas en Agustín, porque digamos que el ágape es un concepto que, digamos, de origen bíblico, que viene de la traducción de los 70, que toma la patrística, y que cuando pasa al latín, los padres latinos traducen por cáritas. Entonces yo no logro, yo sé que Agustín no conoce el griego y no trabaja la fuente, y entonces toma el ágape. Quiero entender cuál es la distinción, porque me iluminaste, fue muy luminoso de lo que entendí de tu exposición, es que la Cáritas es más amplia, abarca al Eros y al ágape. Por tanto, ágape y Cáritas no se identificarían. Bueno, eso es una cuestión, a ver si me ayudas a comprenderlo mejor. Sí, es un gran tema. Mirá, yo lo primero que diría es, no, eh, creo que vos lo dijiste muy bien, ¿no? La caridad incluye los dos, como que yo diría que el ágape es un aspecto de la caridad, es como que, de hecho, San Agustín habla muy poco del ágape, de la caridad habla montones, pero sí habla del ágape como en este sentido, justamente en esta relación con el eros. Él, todas las veces que va a la Biblia y hace referencias al amor bíblico, para él es caridad, y para él es Romanos 5:5, para él es la caritas, y el amor perfecto es la caritas. Eh, pero sí, y de hecho él habla de la caridad como este amor de benevolencia, de entrega, entonces es como que están muy relacionados, pero sí, yo diría como que la caridad es un amor más amplio, y que el ágape lo podríamos entender como ese aspecto más elevado de la caridad, que es que como enfatizando en esos rasgos de la benevolencia, del desinterés, del amor, en última instancia, porque eso con todas las letras es divino, y para él Sí, el amor divino es caritas. Pero sí nos ayuda, y entonces, ¿por qué hablar de ágape? Porque nos ayuda a entender la relación con el eros, ¿no? Y ahí estaría el punto, pero en San Agustín no está tanto el concepto, ese es un poco lo que decís, para él es caritas, el amor bíblico es caritas, y ese es el concepto fuerte de amor que él usa. bien, bien. Sí. Gracias, eso. Y otra pregunta más, si puedo hacer otra pregunta muy breve. ¿Cómo funciona en el amor, en todo este panorama que planteaste de tus dos tesis, en la dimensión del tiempo? Porque en la teología de Agustín es central, y los intérpretes resuelven todas estas aporías filosóficas desde la escatología, incluida la corpórea, ¿no? Este desprecio esta herencia platónica que podríamos. Lo resuelven, el teólogo lo resuelve escatológicamente, o sea, como que el teólogo Agustín. Sí. Y allí entra la dimensión del tiempo. Entonces, ¿cómo entra en tu planteo del amor la dimensión del tiempo? Si es que la consideraste, porque quizás no la tuviste en cuenta por ser una categoría teológica. Sí, sí, no lo trabajé, es muy interesante el punto que marcás, porque sí, y yo creo que las explicaciones últimas del pensamiento de San Agustín están en su teología y están en su escatología, que en última instancia es la ciudad de Dios, ¿no? Entonces, eh, es como que todo esto termina de cuadrar en su mirada escatológica. Y de hecho San Agustín a lo largo de su vida como que fue empujando su pensamiento a la escatología. Si uno lee los primeros escritos son mucho más entusiastas, mucho más aparecen mucho más temas de virtud, mucho más de temas de lograr, digamos, el delirio, lograr el orden acá, y como que él de a poco lo va empujando a la gracia, lo va empujando a la escatología, y en última instancia, digamos, sus escritos más profundos, que también son los últimos,
se explican ahí, ¿no? El amor pleno, el amor que integra todo, es en otra vida, es en la recreación de las cosas, incluso hasta casi místico. Si uno lee los últimos libros de la Ciudad de Dios, es una imagen, como un banquete, es como que si uno eso lo contrasta con los primeros diálogos que son súper filosóficos, es como que sí, se migró mucho a ese lado. La verdad, no lo trabajé mucho el tema, pero coincido con lo que observás. Yo creo que ahí se explica todo para San Agustín. Habría que meterse con la teología. Y yo también, como esto son tesis filosóficas, Bien. todo el tiempo es como que tuve que ir diciendo, bueno, y acá el aporte teológico es este, y acá el aporte es como que no tenía la libertad de poder integrar toda esa parte que tiene San Agustín, que arroja mucha luz. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, si les parece, damos por fin, a menos que alguien tenga una pregunta más, algún comentario. Si no, damos por finalizado la jornada. Vlad, te pido si podés compartir los avisos de siempre. Ahí está nuestra Instagram, por si les interesa, cfilosofía_uca, o también lo podemos buscar como Legendario Centro de Filosofía. Los lunes a las 5 o 4 y media aproximadamente subimos el podcast que hacemos todos los lunes. Ya tenemos invitado para vamos a hablar sobre las emociones, va a estar muy bueno, muy recomendable. El miércoles subimos memes, ayer subimos, pueden verlo, son obras de Franco, que habló anteriormente, y el viernes subimos frases de distintos filósofos. También está la página web del Centro de Filosofía, donde tenemos, varios servicios, se puede decir, como el foro, que estamos intentando buscar que sea un espacio para filosofar entre todos. Ahí están, como repito siempre, los libros virtuales del señor presidente Felimati. Hay escritos de chicos de primer año que hicieron con la profesora Marisa Mosto y un escrito también de la profesora Marisa. Y acá les dejamos las charlas de mañana. La profesora acá, Cecilia Benati, con, disculpen mi latín, Curriculum Cordis y Templum Mentis, dos tópicos agustinianos en la fenomenología de la hospitalidad de Jean-Louis Chrétien, y Mateo Belgrano con El peligro de los paradigmas, una reflexión en torno a la interpretación de Giorgio Agamben de la crisis sanitaria COVID-19. Para mañana les aviso, ahí igual está la información, vamos a usar otro Zoom, así que igual ahí está la información, por si las dudas, pero para que no ingresen por el mismo link porque no es. Así que sin más, muchas gracias a todos por estar y nos vemos mañana.